El gran salón del Consejo de Defensa de la Tierra quedó en silencio mientras el capitán Thomas Reed caminaba hacia el centro. Sus pasos resonaban contra las paredes de mármol, y cada uno se sentía más pesado que el anterior. Los 12 miembros del Consejo lo miraban desde sus asientos elevados, sus rostros mostrando diversos grados de escepticismo e irritación. Reed respiró hondo, su mano firme mientras activaba su tableta de datos. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando antiguas cartas estelares y fragmentos de bitácoras de naves. Su carrera, y quizás el futuro de la humanidad, dependía de los próximos minutos. Miembros del Consejo, hace 3 días nuestros sensores de espacio profundo detectaron una flota alienígena aproximándose desde el brazo de Orión. Las estimaciones iniciales sugieren más de 500 buques de guerra. Hizo una pausa, dejando que la información calara. Nuestra flota entera combinada no podría detener una fuerza de ese tamaño. Pero creo que he encontrado nuestra salvación en el pasado de la humanidad. La consejera Peters, una mujer severa con el pelo gris recogido en un moño apretado, se inclinó hacia adelante. Capitán Reed, nos enfrentamos a una invasión y usted quiere hacernos perder el tiempo con lecciones de historia. No es historia, consejera. Es leyenda. Reed deslizó su mano a través del holograma, mostrando una antigua pintura. Revelaba una nave masiva, su casco decorado con extraños patrones que parecían curvar el espacio a su alrededor. El fantasma del trueno. Murmullos llenaron la cámara. Todo niño conocía la historia de la primera guerra interestelar de la humanidad, de cómo una sola nave había aparecido de la nada para salvar las colonias de la Tierra de atacantes alienígenas, solo para desaparecer sin dejar rastro después. Era un cuento para dormir, nada más. He pasado los últimos 5 años estudiando cada registro de ese periodo, continuó Reed. Bitácoras oficiales, diarios personales, lecturas de sensores que se consideraron corruptas. El fantasma del trueno no solo fue real, fue la nave más avanzada que la humanidad jamás construyó. Y sé dónde encontrarla. El consejero Martínez se puso de pie, su voz afilada por la ira. Suficiente. No tenemos tiempo para cuentos de hadas. La flota alienígena alcanzará nuestras colonias exteriores en menos de 2 semanas. Necesitamos soluciones reales, no búsquedas inútiles basadas en historias para niños. Reed esperaba esta reacción. Mostró su última prueba, una transmisión decodificada de una sonda que había desaparecido hacía 80 años. El holograma mostraba un objeto masivo, oculto en un campo de distorsiones gravitacionales. Su casco llevaba los mismos patrones extraños de la antigua pintura. Esta imagen fue capturada en el vacío de Perseo, una región que las naves espaciales evitan debido a peligrosas anomalías gravitacionales. La sonda desapareció segundos después de transmitir estos datos, pero no sin antes registrar lecturas de energía diferentes a todo lo que hay en nuestra base de datos. La cámara volvió a quedarse en silencio, pero esta vez el silencio tenía una cualidad diferente. Incluso Martínez se había sentado, mirando la imagen con una nueva intensidad. El fantasma del trueno era real, dijo Reed, su voz firme por la convicción. No fue destruida ni se perdió. Fue ocultada. Los registros oficiales fueron borrados, pero su tripulación dejó un rastro de migas para que las generaciones futuras lo siguieran. Sabían que algún día, la humanidad la necesitaría de nuevo. La primera oficial María Blake dio un paso adelante desde su posición detrás de Reed. Había servido con él durante 3 años, y su naturaleza práctica equilibraba los ocasionales vuelos de fantasía de él. Miembros del Consejo, he revisado la investigación del capitán. La evidencia es circunstancial, pero convincente. Y lo que es más importante, hemos confirmado las cifras de la flota alienígena. 537 buques de guerra, cada uno más grande que nuestro mayor acorazado. Podemos evacuar las colonias exteriores, pero eventualmente llegarán a la Tierra. Necesitamos un milagro. ¿Y cree que esta nave fantasma es nuestro milagro? Preguntó Peters, pero su tono había perdido parte de su desdén anterior. Creo que vale la pena investigarlo, respondió Blake. El vacío de Perseo está a 4 días de distancia a máxima velocidad.
El capitán Reed y yo podemos tomar una nave pequeña para investigar mientras el resto de la flota prepara nuestras defensas. Si nos equivocamos, no habremos perdido más que tiempo. Si tenemos razón, dejó la frase en el aire. Todos en la cámara sabían lo que podría significar. Las leyendas decían que el fantasma del trueno tenía armas que ignoraban los escudos, motores que curvaban el espacio mismo, defensas que la hacían virtualmente invulnerable. Incluso si la mitad de las historias fueran ciertas, podría darles una oportunidad de luchar. Los miembros del consejo comenzaron a discutir entre ellos en voz baja. Reed permaneció perfectamente quieto, esperando. Había pasado 5 años uniendo estas piezas, siguiendo pistas e indicios que otros habían descartado. La respuesta había estado allí todo el tiempo, oculta a plena vista, como la propia nave. Después de lo que parecieron horas, la consejera Peters habló. Capitán Reed, esto es muy irregular. En circunstancias normales, desestimaríamos esto como el producto de una imaginación hiperactiva. Sin embargo, miró la pantalla táctica que mostraba la flota alienígena que se aproximaba. Estas no son circunstancias normales. Tiene 3 días para investigar el vacío de Perseo. Tome su nave más rápida y una tripulación mínima. Si no encuentra nada, regrese de inmediato para ayudar con los esfuerzos de evacuación. ¿Y si encontramos el fantasma del trueno?, preguntó Reed. Entonces rece para que sea todo lo que las leyendas afirman. La expresión de Peters se endureció. Porque si se equivoca, si nos ha enviado a una misión inútil mientras nuestra gente necesita cada nave y cada oficial para la evacuación, responderá por ello. Puede retirarse. Reed y Blake salieron de la cámara del consejo, sus pasos rápidos y decididos. Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído, Blake habló en voz baja. 3 días no es mucho tiempo. Es suficiente, respondió Reed, mostrando las coordenadas en su tableta. Ya he ordenado que preparen la Thundershield para el lanzamiento. El ingeniero Foster está revisando los motores ahora. ¿James Foster? ¿El que llaman el hacedor de milagros? Reed asintió. Si encontramos el fantasma del trueno, necesitaremos al mejor ingeniero de la flota para que nos ayude a entenderla. Además, es una de las pocas personas que no se rió cuando compartí mis teorías por primera vez. Llegaron al astillero, donde la esbelta figura de la Thundershield esperaba. Era pequeña pero rápida, perfecta para navegar los traicioneros campos gravitacionales del vacío de Perseo. Foster esperaba junto a la esclusa de aire principal, con sus herramientas ya empacadas y guardadas. El consejo lo aceptó. ¿Entonces?, preguntó, limpiándose la grasa de las manos. Apenas, respondió Reed. Despegamos en 2 horas. ¿Está todo listo? Foster asintió. Modifiqué los sensores como pediste. Si hay algo ahí fuera curvando el espacio como describen las leyendas, lo detectaremos. Suponiendo que no nos desgarre la cizalladura gravitacional primero. Reed miró a sus 2 compañeros, Blake, la voz de la razón que lo había apoyado a pesar de sus dudas, y Foster, el ingeniero que lo había ayudado a modificar el equipo para una búsqueda que otros consideraban inútil. Estaban arriesgando todo por su teoría, sus carreras y posiblemente sus vidas. Última oportunidad para echarse atrás, ofreció. Esto podría ser una búsqueda inútil, o algo peor. Blake sonrió. Alguien tiene que evitar que hagas algo demasiado imprudente. Además, añadió Foster, si tienes razón, quiero ser el primer ingeniero en ver qué hace funcionar a esa nave fantasma. Reed asintió, sintiendo como se le quitaba un peso de los hombros. Después de 5 años de investigación, de ser llamado obseso e iluso, finalmente iba a demostrar la verdad. En algún lugar del vacío de Perseo, la mayor creación de la humanidad esperaba ser encontrada. Solo tenían que llegar a ella antes de que la flota alienígena llegara a la Tierra. La Thundershield salió del viaje superlumínico con un destello de luz azul. A través del visor principal, el vacío de Perseo se extendía ante ellos, una vasta región del espacio donde las estrellas parecían danzar y cambiar de posición. Las fuerzas gravitacionales retorcían la propia luz, creando patrones que lastimaban la vista si se miraban por mucho tiempo. Los sensores ya se están volviendo locos,
dijo Foster desde su estación de ingeniería. Las pantallas frente a él parpadeaban con números que cambiaban rápidamente. Las distorsiones gravitacionales son más fuertes que cualquier fenómeno natural que haya visto. Reed se levantó de la silla del capitán y caminó hacia el frente del puente. Eso es porque no son naturales. Los creadores del fantasma del trueno usaron estas distorsiones para ocultarla. La defensa perfecta, un área del espacio demasiado peligrosa para que las naves entren. Entonces, ¿cómo planeamos entrar?, preguntó Blake, sus manos firmes en los controles de navegación a pesar de su tono de preocupación. Reed mostró los datos decodificados de la sonda en la pantalla principal. ¿Ven estos patrones en las ondas de gravedad? No son aleatorios. Hay un camino a través de ellos, como un túnel en el espacio. Solo tenemos que encontrar la entrada. La Thundershield avanzó lentamente, sus sensores mapeando las fuerzas invisibles que podrían destrozar su nave en segundos. Foster había modificado sus sensores basándose en las teorías de Reed, buscando patrones específicos en el caos. Cada pocos minutos, la nave se estremecía cuando otra onda de gravedad la barría. La tensión en el casco está aumentando, informó Foster. No podemos soportar mucho más de esto. Ahí, Reed señaló un punto donde las distorsiones visuales parecían formar un patrón en espiral. Esa es nuestra entrada. El mismo patrón aparece en 3 obras de arte antiguas que representan al fantasma del trueno. Blake ajustó cuidadosamente su rumbo. Los motores de la Thundershield zumbaron mientras luchaban contra las fuerzas gravitacionales en competencia. Las luces de advertencia parpadearon en todas las consolas a medida que se acercaban al patrón en espiral. Si te equivocas en esto, dijo Blake con los dientes apretados, estamos a punto de convertirnos en un campo de escombros muy pequeño. Reed no respondió. Sus ojos estaban fijos en el visor, observando cómo el propio espacio parecía retorcerse a su alrededor. La nave atravesó el patrón en espiral, y de repente, todo se calmó. Las luces de advertencia dejaron de parpadear. Los sensores gravitacionales mostraban lecturas normales. Estamos dentro, susurró Reed. El túnel de gravedad, los registros antiguos lo mencionaban. Es real. Foster silbó. Miren estas lecturas. Es como si estuviéramos en una burbuja de espacio normal, rodeados de caos. La ingeniería necesaria para crear algo como esto. Rastrea nuestra posición, ordenó Blake. Si necesitamos salir rápido, quiero saber exactamente dónde está esa entrada. Procedieron más adentro del túnel de gravedad, siguiendo su sinuoso camino a través del vacío. Pasaron horas mientras navegaban por el corredor invisible. Reed verificaba y reverificaba su posición con las notas de su investigación, buscando los marcadores específicos mencionados en los fragmentos de datos que había recopilado. Una alarma repentina rompió el tenso silencio. «Pico de energía», gritó Foster. «Algo nos está escaneando». Antes de que nadie pudiera reaccionar, todas las pantallas del puente se oscurecieron. Luego, una por una, se iluminaron con el mismo mensaje: «Identifíquese». «Debe ser algún tipo de sistema de defensa automatizado», dijo Blake. «¿Deberíamos responder?». Reed asintió. Esto coincide con la última transmisión de la sonda antes de que desapareciera. Debe haber fallado cualquier prueba que sea esta. Abrió un canal de comunicación. Aquí el capitán Thomas Reed de la nave Thundershield de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Buscamos al fantasma del trueno. Las pantallas parpadearon. Propósito. La Tierra está en peligro. Una flota alienígena se acerca, demasiado poderosa para nuestras defensas actuales. Necesitamos la ayuda del fantasma del trueno. Hubo una larga pausa. Las pantallas permanecieron oscuras durante tanto tiempo que Reed se preguntó si ellos también habían fallado la prueba. Entonces, aparecieron nuevas palabras. Procedan a las coordenadas. Un conjunto de puntos de navegación apareció en su mapa, llevándolos más adentro del túnel de gravedad. Blake miró a Reed, interrogante. «Síganlas», ordenó él, «pero mantengan listos nuestros propulsores de emergencia, por si acaso». La Thundershield avanzó de nuevo, siguiendo la ruta proporcionada.
El túnel de gravedad se ensanchó, las paredes invisibles de su pasaje seguro expandiéndose hasta que ya no pudieron ver el caótico vacío más allá. Las lecturas de energía están aumentando, informó Foster. Lo que sea que esté ahí fuera, es grande. Realmente grande. Una forma masiva comenzó a emerger de la oscuridad más adelante. Al principio, parecía otra distorsión visual, pero a medida que se acercaban, los detalles se hicieron claros. Un casco de metal oscuro cubierto de patrones que parecían cambiar y moverse mientras observaban. La nave era fácilmente el doble de grande que el mayor acorazado de la Tierra, su diseño diferente a todo lo que habían visto antes. El fantasma del trueno, susurró Reed. Después de 5 años de búsqueda, de ser llamado loco, estaba justo frente a él. Detectando múltiples sistemas de armas, informó Blake. Si esas son armas, nunca he visto firmas de energía como estas. Miren el casco, dijo Foster, su voz llena de asombro. Esos patrones no son decorativos. Le están haciendo algo al propio espacio. Los sensores ni siquiera pueden decir a qué distancia está la nave en realidad. Un nuevo mensaje apareció en sus pantallas, secuencia de atraque iniciada. La Thundershield avanzó por sí sola, guiada por fuerzas invisibles hacia una bahía de hangar que se abrió como una boca en el costado de la enorme nave. Reed sintió su corazón latir con fuerza. Todo lo que había teorizado, todo lo que había reconstruido a partir de registros dispersos y lecturas de sensores descartadas, estaba demostrando ser cierto. Pasaron a través de una especie de campo de energía y entraron en el hangar. La bahía era enorme, lo suficientemente grande como para albergar varias naves de su tamaño, pero estaba vacía, a excepción de su pequeña embarcación. La Thundershield se posó en la cubierta con un suave golpe. Las lecturas de atmósfera son normales, informó Foster. La gravedad también. Los sistemas de la nave siguen activos después de todo este tiempo. Se recomienda escolta armada, dijo Blake, verificando las lecturas del exterior. No sabemos qué encontraremos ahí fuera. Reed asintió. Cada uno tomó una pistola de energía reglamentaria del arsenal de la nave, aunque dudaba que tales armas sirvieran de algo si el fantasma del trueno decidía que eran una amenaza. El hangar estaba inquietantemente silencioso mientras salían de su nave. Sus pasos resonaban en paredes hechas del mismo metal oscuro que el casco, cubiertas con esos extraños patrones cambiantes. Las luces se activaron automáticamente a medida que caminaban, guiándolos hacia una puerta. Los patrones están por todas partes, dijo Foster, escaneando las paredes con sus herramientas. No son estáticos. Hay energía fluyendo a través de ellos, pero no se parece a nada que haya visto. Los registros decían que el fantasma del trueno podía curvar el propio espacio, respondió Reed. Estos patrones deben ser parte de esa tecnología. Llegaron a la puerta, que se abrió silenciosamente a su paso. Más allá, se extendía un corredor que parecía no tener fin, sus paredes cubiertas con los mismos patrones fluidos. Bueno, dijo Blake, revisando su arma. Hemos venido hasta aquí. Más vale que veamos qué hay al final de ese corredor. Reed respiró hondo y cruzó el umbral. Después de siglos de espera, el fantasma del trueno los había dejado entrar. Ahora solo tenían que descubrir cómo despertarlo antes de que la flota alienígena alcanzara las colonias de la Tierra. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave silbido, y más luces se activaron adelante, invitándolos a adentrarse más en la legendaria nave. El corredor interminable finalmente se abrió a una vasta cámara circular. Los patrones en las paredes pulsaban con una suave luz azul, proyectando sombras cambiantes sobre bancos de equipos extraños. En el centro de la habitación, una columna de metal oscuro se elevaba del suelo al techo, cubierta con los mismos diseños fluidos que habían visto por toda la nave. Este tiene que ser el puente, dijo Reed, moviéndose hacia la columna central. Su mano se extendió para tocar uno de los patrones, pero Blake le sujetó la muñeca. Quizás no deberíamos tocar nada hasta que entendamos con qué estamos lidiando, advirtió ella. Foster ya estaba escaneando la habitación con sus herramientas. Estas lecturas de energía están por las nubes. Toda la nave es como una máquina viviente. La energía fluye a través de esos patrones,
pero no puedo decir que la está controlando. Un profundo zumbido llenó la cámara. Los patrones en la columna central comenzaron a brillar más intensamente, y una voz habló desde todas partes a la vez. Yo la controlo. Los tres humanos se giraron, con las armas en alto, pero no había nadie más en la habitación. La voz habló de nuevo, pareciendo venir del propio aire. Soy Guardián, la conciencia de esta nave. Buscan nuestra ayuda contra una amenaza alienígena. Reed bajó su arma lentamente. Sí. Una flota de invasión se acerca a la Tierra. Nuestras armas no serán suficientes para detenerla. ¿Y creen que esta nave, como la llaman, el fantasma del trueno, puede salvar su mundo? La voz no tenía emoción, solo una tranquila curiosidad. Las historias dicen que ya lo hiciste antes, respondió Reed. Durante la primera guerra interestelar de la humanidad. Los patrones en las paredes pulsaron más rápido. Las historias se convierten en leyendas. Las leyendas se convierten en mitos. Pero sí, esta nave fue creada para defender la Tierra. Háblenme de esta flota de invasión. Blake dio un paso adelante. 537 buques de guerra, usando tecnología que nunca hemos visto. Ya han destruido 3 puestos de avanzada no tripulados. Nuestros analistas dicen que llegarán a las colonias exteriores en menos de 2 semanas. Muéstrenmelo, ordenó Guardián. Una sección de la pared resplandeció, convirtiéndose en una pantalla. Blake conectó su tableta, compartiendo las lecturas de los sensores de la flota alienígena. La cámara permaneció en silencio durante un largo momento mientras Guardián procesaba la información. Luego, los patrones de la columna central cambiaron a un rojo intenso. Estas firmas de energía, las conozco. El colectivo Heraldo. Ya eran enemigos antiguos cuando fui creado. ¿Luchaste contra ellos antes? Preguntó Reed. No contra estas naves específicas, pero sí contra su especie. Buscan cosechar civilizaciones, tomar sus recursos y conocimientos, y luego seguir adelante. No se puede razonar con ellos. Foster había estado estudiando el extraño equipo alrededor de la habitación. Esta tecnología es increíble. La forma en que manipula el propio espacio. Pero, ¿por qué fue ocultada cuando la Tierra necesitaba defensas como esta? Los patrones ondularon y la voz de Guardián se volvió más sombría. Porque algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser ampliamente conocidos. El motor de plegado cuántico no solo se mueve a través del espacio, se mueve a través del tiempo. Múltiples momentos existiendo a la vez, la probabilidad misma convirtiéndose en un arma. Mis creadores temían lo que sucedería si tal poder cayera en las manos equivocadas. Pero la Tierra está en peligro ahora, insistió Reed. Necesitamos tu ayuda. Quizás, la voz de Guardián tenía una nota de desafío. Pero primero, deben demostrar que son dignos. Los últimos humanos que encontraron este lugar intentaron tomar el control por la fuerza. Fracasaron. La sonda, se dio cuenta Reed. Eso es lo que le había pasado hacía 80 años. Respiró hondo. No estamos aquí para tomar nada. Estamos aquí para pedir ayuda, para aprender. Bonitas palabras, replicó Guardián, pero las palabras son fáciles. Las acciones revelan la verdad. Las armas de su nave siguen armadas. Sus armas personales siguen desenfundadas. ¿Vienen como estudiantes o como conquistadores? Reed miró a Blake y a Foster, luego de nuevo a la columna central. Lenta y deliberadamente, colocó su arma en el suelo. Venimos a aprender. A entender. La raza humana ha crecido desde que esta nave fue ocultada. Hemos aprendido de nuestros errores. Blake dudó, luego también dejó su arma. Foster ya había guardado la suya, demasiado fascinado por la tecnología que lo rodeaba como para preocuparse por las armas. Los patrones en la habitación cambiaron de rojo a azul. Un buen comienzo, dijo Guardián. Ahora, déjenme mostrarles lo que esta nave es en verdad. El suelo bajo sus pies se volvió transparente, revelando más niveles debajo, llenos de maquinaria masiva. Las paredes mostraban imágenes del espacio exterior, pero distorsionadas, como si estuvieran viendo múltiples versiones a la vez. El motor de plegado cuántico crea burbujas de espacio-tiempo,
explicó Guardián. Podemos existir en múltiples momentos simultáneamente, lo que nos hace virtualmente imposibles de alcanzar. Nuestras armas golpean a través de la probabilidad misma, encontrando el ángulo de ataque perfecto en infinitos futuros posibles. Los ojos de Foster estaban muy abiertos de asombro. Así es como derrotaron flotas enteras. No son solo una nave, son docenas de versiones de la misma nave, todas luchando a la vez. Correcto. Pero tal poder requiere un control perfecto. Un solo error podría desgarrar la realidad. Por eso fui creado, una mente artificial lo suficientemente rápida como para comprender y dirigir estas fuerzas. Reed caminó lentamente alrededor de la columna central, estudiando los patrones. Las historias dicen que desapareciste después de la guerra. ¿Por qué no te quedaste para proteger la Tierra? Porque la humanidad no estaba preparada para este conocimiento, replicó Guardián. Habrían intentado duplicarlo, construir más naves como esta. El riesgo era demasiado grande. Así que nos retiramos, dejando solo leyendas para ser encontradas cuando la humanidad hubiera madurado lo suficiente para usar este poder sabiamente. Una nueva alarma sonó en la cámara. Las pantallas de la pared mostraron una enorme subida de energía en el túnel de gravedad que habían navegado antes. Se acercan más naves, anunció Guardián. No son diseños humanos. Blake corrió a verificar las lecturas. Es una fuerza de exploración avanzada de la flota de invasión. Deben haber detectado nuestra entrada en el vacío. 3 buques de guerra alienígenas emergieron del túnel de gravedad, sus cascos cubiertos de ángulos agudos y puertos de armas. Cada uno era más grande que la Thundershield. Sus diseños coincidían con la flota de invasión que se aproximaba. Informarán de nuestra posición, dijo Blake. Toda la flota sabrá dónde encontrarnos si les dejamos informar de algo. Reed se volvió hacia la columna central. Guardián, necesitamos tu ayuda. No solo para luchar contra la flota principal, sino ahora mismo. Esos exploradores los guiarán directamente hacia nosotros antes de que estemos listos. Los patrones de toda la cámara pulsaron con energía. Me pides que me revele, que demuestre poderes que han estado ocultos durante siglos. ¿Estás seguro de que la humanidad está lista para que tal conocimiento se conozca de nuevo? Reed se irguió, frente a la columna central. Estamos listos para aprender. Para entender la responsabilidad que este poder conlleva. Pero primero, tenemos que sobrevivir. Por favor, ayúdanos a proteger la Tierra. La cámara zumbó con una potencia creciente. La voz de Guardián tenía un nuevo tono, anticipación. Muy bien. Han mostrado sabiduría al buscar el entendimiento en lugar del control. Ahora, presencien lo que el fantasma del trueno puede hacer en verdad. Toda la nave cobró vida a su alrededor, los patrones resplandeciendo con luz mientras armas antiguas se encendían por primera vez en siglos. A través de las paredes transparentes, vieron cómo la propia realidad comenzaba a curvarse. La leyenda estaba a punto de hacerse realidad de nuevo. El fantasma del trueno se movió con una gracia imposible para una nave de su tamaño. Los patrones en su casco resplandecieron con energía cuando el motor de plegado cuántico se activó. A través de las paredes transparentes del puente, Reed observó con asombro cómo la realidad se dividía a su alrededor. Formando capas de probabilidad, anunció Guardián. Preparándose para enfrentar a las naves hostiles. Foster miraba las lecturas en su pantalla. La nave está existiendo en 5 momentos diferentes simultáneamente. Cada versión ligeramente desfasada con nuestra línea de tiempo. Las 3 naves exploradoras alienígenas se dispersaron, sus armas cargándose. Energía verde se acumuló en sus puertos de disparo, preparándose para disparar, pero parecían confundidas, sus sensores incapaces de fijar un blanco claro en el fantasma del trueno. No pueden apuntarnos correctamente, se dio cuenta Blake. Cada uno de sus escaneos detecta una versión diferente de la nave. Correcto, replicó Guardián. Ahora, observen cómo luchamos. Las armas del fantasma del trueno se activaron. En lugar de rayos de energía o proyectiles convencionales, corrientes de luz azul cambiante emergieron de los puertos a lo largo de su casco. Mientras las armas disparaban, Reed vio algo increíble.
Cada rayo se dividía en múltiples versiones, siguiendo diferentes caminos a través del espacio. Las naves alienígenas dispararon primero. Sus rayos de energía verde se lanzaron hacia el fantasma del trueno, pero los rayos pasaron inofensivamente a través del espacio vacío. La legendaria nave no estaba allí, y estaba allí a la vez. El motor de plegado cuántico nos permite ver todas las trayectorias posibles de sus ataques, explicó Guardián. Simplemente nos aseguramos de no estar en ninguna posición donde sus armas puedan alcanzarnos. La respuesta del fantasma del trueno fue devastadora. Esas corrientes de energía azul se curvaron a través del espacio de maneras imposibles, cada rayo existiendo en múltiples probabilidades a la vez. Cuando golpearon la primera nave alienígena, lo hicieron desde 5 ángulos diferentes simultáneamente. Los escudos de la nave alienígena brillaron y fallaron al instante. Su casco se resquebrajó mientras el fuego de las armas la golpeaba desde posiciones que deberían haber sido imposibles de atacar. Increíble, susurró Foster. Las armas no solo los están golpeando, están atacando a través de múltiples líneas de tiempo, encontrando el ángulo de ataque perfecto en cada una. Las 2 naves alienígenas restantes intentaron retirarse, pero el fantasma del trueno ya se estaba moviendo para interceptarlas. En el vacío del espacio, imágenes fantasmales de la enorme nave aparecían y desaparecían, cada una tan real como la original. La segunda nave alienígena se encontró rodeada por 3 versiones del fantasma del trueno, cada una disparando desde un punto diferente en el espacio-tiempo. Sus escudos resistieron exactamente 2 segundos antes de colapsar. El casco duró otros 3 segundos antes de desintegrarse. La última nave exploradora se dio la vuelta para huir, sus motores brillando intensamente mientras intentaba escapar. Pero el fantasma del trueno simplemente apareció delante de ella, o quizás siempre había estado allí, con la realidad curvándose alrededor del poder de su motor de plegado cuántico. Por favor, crepitó una voz por el sistema de comunicación. Nos rendimos. Noso. La nave alienígena explotó cuando múltiples corrientes de armas convergieron en ella desde diferentes momentos en el tiempo. Hostiles eliminados, anunció Guardián. Los patrones en todo el puente pulsaron con energía mientras las capas de probabilidad colapsaban de nuevo en una única línea de tiempo. Reed sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Toda la batalla había durado menos de 1 minuto. 3 buques de guerra avanzados destruidos sin que el fantasma del trueno recibiera un solo rasguño. Las historias no habían exagerado su poder. Si acaso, lo habían subestimado. Los mataste, dijo Blake en voz baja. Estaban intentando rendirse. Estaban intentando engañar, corrigió Guardián. Sus comunicaciones contenían un patrón de transmisión oculto. Estaban intentando señalar a la flota principal nuestras coordenadas exactas. Foster levantó la vista de sus lecturas. Guardián tiene razón. Yo también lo capté. Una transmisión en ráfaga oculta en el mensaje de rendición. No se estaban rindiendo, estaban pidiendo refuerzos. Reed se acercó a la columna central. ¿Cuánto tiempo hasta que la flota principal sepa que estamos aquí? La transmisión fue interrumpida antes de completarse, replicó Guardián. Pero investigarán cuando estos exploradores no informen. Tenemos quizás 2 días antes de que lleguen en masa. Entonces tenemos que estar listos, dijo Reed. Guardián, nos has mostrado lo que esta nave puede hacer, pero nos enfrentaremos a cientos de naves, no solo a 3. ¿Podemos ganar contra esos números? Los patrones del puente cambiaron a través de varios colores mientras Guardián consideraba. La victoria es posible, pero no está garantizada. El motor de plegado cuántico nos permite estar en múltiples lugares a la vez, pero hay límites. Contra 3 naves, pudimos mantener 5 capas de probabilidad. Contra cientos, necesitaríamos muchas más, terminó Foster. Los requisitos de energía serían enormes. Ciertamente. Y la complejidad aumenta exponencialmente con cada capa adicional. Incluso mis sistemas tienen límites en cuántas líneas de tiempo simultáneas pueden procesar. Blake estudió la pantalla táctica que mostraba el vacío a su alrededor. Necesitamos un plan. Una forma de usar sus ventajas sin ser abrumados por sus números. Primero, dijo Reed,
Necesitamos entender exactamente lo que esta nave puede hacer. Guardián, nos has mostrado el motor de plegado cuántico en combate, pero, ¿qué otros sistemas tienes? Las leyendas hablaban de otras armas, otras tecnologías. Las pantallas de la cámara cambiaron, mostrando esquemas de los diversos sistemas del fantasma del trueno. Mis creadores construyeron esta nave para ser más que un buque de guerra, explicó Guardián. El motor de plegado cuántico puede usarse para más que el combate. Podemos crear burbujas de tiempo estables, áreas donde podemos pensar y planificar mientras el universo exterior se mueve más lentamente. También podemos generar escudos temporales alrededor de otras naves. Protección, dijo Blake, pensativa. Podríamos defender las colonias mientras luchamos. Sí, pero cada ubicación protegida requiere energía y concentración, reduciendo nuestra efectividad en combate. Foster había estado estudiando los esquemas cuidadosamente. Estas otras armas no son solo ataques basados en la probabilidad. Algunas de ellas parecen afectar al propio espacio. Correcto. Podemos crear pozos de gravedad localizados para atrapar naves enemigas, generar distorsiones temporales que envejecen sus cascos hasta que se desmoronan, incluso teletransportarnos a cortas distancias plegando el espacio a nuestro alrededor. Reed sintió que la esperanza crecía en su pecho. El fantasma del trueno era aún más poderoso de lo que había imaginado. Pero ese poder conllevaba una responsabilidad. El tipo de responsabilidad para la que sus antepasados no habían estado preparados. Tenemos 2 días, dijo finalmente. 2 días para aprender todo lo que podamos sobre las capacidades de esta nave, para planificar nuestra estrategia. Guardián, ¿nos enseñarás? Los patrones de la columna central pulsaron con una brillante luz azul. Continúa impresionándome, Capitán Reed. Busca el entendimiento antes que el poder. Sí, les enseñaré. Pero recuerden, el motor de plegado cuántico curva la propia realidad. Un error, un mal cálculo, podría desgarrar el espacio y el tiempo. Entonces seremos cuidadosos, replicó Reed. Aprenderemos. Y cuando la flota de invasión llegue, estaremos listos. El fantasma del trueno flotaba silenciosamente en el vacío, los patrones de su casco fluyendo con energía mientras se preparaba para compartir sus secretos con su nueva tripulación. En algún lugar, cientos de buques de guerra alienígenas se preparaban para atacar la Tierra. No tenían idea de lo que les esperaba. La flota de invasión llenaba el vacío con sus oscuras siluetas. 537 buques de guerra, sus cascos erizados de armas, avanzaban en perfecta formación. En su centro, una enorme nave de mando empequeñecía a sus escoltas, su superficie ondulaba con energía verde mientras sus sensores sondeaban el espacio por delante. En el puente del fantasma del trueno, Reed observaba al enemigo acercarse. 2 días de entrenamiento intensivo les habían enseñado mucho sobre las capacidades de su legendaria nave, pero ver la fuerza de invasión completa seguía siendo intimidante. Se mueven más rápido de lo esperado, informó Blake desde su estación. Estarán en rango de armas en 10 minutos. Las manos de Foster se movían por sus controles de ingeniería. Sistemas de energía al máximo. Listos para generar hasta 12 capas de probabilidad, pero mantener tantas agotará nuestras reservas rápidamente. Recuerden el plan, dijo Reed. No intentamos luchar contra todos a la vez. Guardián, ¿estás listo? Los patrones del puente pulsaron con un confiado azul claro. Todos los sistemas preparados. El motor de plegado cuántico está a plena potencia. Las burbujas de tiempo están listas para ser desplegadas alrededor de los puestos de avanzada coloniales. La flota alienígena se detuvo de repente. Una transmisión interrumpió sus comunicaciones. Nave desconocida, habló una voz áspera. Soy el almirante Kras, del colectivo Heraldo. Su tecnología es interesante. Ríndanse ahora y la estudiaremos a fondo antes de destruirlos. Reed sonrió con amargura. Guardián, muéstrales nuestra respuesta. El casco del fantasma del trueno resplandeció con energía mientras el motor de plegado cuántico se activaba. La realidad se dividió a su alrededor mientras se formaban las capas de probabilidad, cada una conteniendo una versión completamente realizada de la legendaria nave.
Pero en lugar de atacar de inmediato, implementaron su estrategia cuidadosamente preparada. Las 3 primeras capas de probabilidad se separaron, cada fantasma del trueno apareciendo cerca de un puesto de avanzada colonial diferente. Escudos temporales surgieron alrededor de las colonias, protegiéndolas de lo que estaba por venir. Las capas restantes se enfrentaron a la flota de invasión. Escudos coloniales aguantando, informó Blake. 3 capas manteniendo posiciones defensivas. 9 capas restantes para el combate. Distribución de energía estable, añadió Foster. La voz del almirante Crass volvió, ahora teñida de ira. Así que las leyendas eran ciertas. El fantasma del trueno vive. No importa. Ninguna nave puede enfrentarse a nuestro poderío. Todas las naves. Habrán fuego. Rayos de energía verde se lanzaron desde cientos de armas, llenando el espacio de luz mortal. Pero el fantasma del trueno estaba preparado. Sus capas de probabilidad se desplazaron y se movieron, cada versión de la nave deslizándose entre momentos del tiempo donde el fuego enemigo no podía alcanzarlas. Comenzando patrón de ataque alfa, anunció Guardián. La respuesta del fantasma del trueno fue devastadora. 9 versiones de la nave atacaron simultáneamente, cada una apuntando a una sección diferente de la flota enemiga. Sus armas cuánticas golpearon a través de múltiples líneas de tiempo, encontrando puntos vulnerables que no deberían haber existido. Naves alienígenas comenzaron a explotar mientras sus cascos eran alcanzados por fuego de armas desde ángulos imposibles. Sus escudos, diseñados para bloquear ataques del espacio normal, eran inútiles contra armas que golpeaban desde múltiples puntos en el tiempo simultáneamente. Primera oleada de objetivos eliminada, gritó Blake. 37 naves enemigas destruidas. Están rompiendo la formación. La flota de invasión se dispersó, tratando de rodear las capas de probabilidad del fantasma del trueno. Pero eso era exactamente lo que habían planeado. Mientras las naves enemigas se separaban, Guardián activó la siguiente fase de su ataque. El propio espacio comenzó a retorcerse mientras las armas gravitacionales del fantasma del trueno se activaban. Singularidades localizadas aparecieron por toda la flota enemiga, atrapando a docenas de naves en su atracción. Otras naves envejecieron siglos en segundos mientras las distorsiones temporales las barrían, sus cascos desmoronándose en polvo. No pueden ganar, rugió la voz de Crass por las comunicaciones. Somos el colectivo Heraldo. Hemos destruido 1000 civilizaciones. Hoy no, replicó Reed. Guardián, ejecuta el patrón de ataque final. Las 9 capas de combate del fantasma del trueno se movieron en perfecta sincronización. El espacio se plegó a su alrededor mientras se teletransportaban a través de la formación enemiga, sus armas cuánticas disparando continuamente. Cada capa de probabilidad se enfocó en un grupo específico de naves enemigas, impidiendo que ninguna escapara del asalto. Las manos de Foster volaban sobre sus controles, gestionando los masivos requisitos de energía. La integridad de las capas se mantiene. Reservas de energía al 60% y bajando. La enorme nave de mando finalmente se unió al combate. Sus armas, más poderosas que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes, rebanaron el espacio con rayos de energía verdes tan gruesos como edificios, logrando rozar una de las capas de probabilidad. Daño menor en la capa 7, informó Guardián, ajustando la distribución de energía. Reed se agarró a su silla mientras la nave se estremecía. Concentren el fuego en su nave insignia. Todas las capas, máxima potencia de armas. 9 versiones del fantasma del trueno se volvieron para enfrentar a la nave de mando de Crass. Sus armas cuánticas se combinaron en un único y masivo golpe, impactando la gigantesca nave desde 9 puntos diferentes en el espacio-tiempo simultáneamente. Los escudos de la nave de mando brillaron con un verde intenso mientras intentaban resistir. Por un momento, pareció que podrían aguantar. Entonces, la propia realidad se resquebrajó alrededor de los puntos de impacto de las armas cuánticas. Los escudos se hicieron añicos y el casco comenzó a romperse. ¡No! La última transmisión de Crass se cortó cuando su nave explotó en una masiva bola de fuego verde. Las naves enemigas restantes cayeron en el caos. Sin su almirante, algunas intentaron huir,
otras continuaron luchando, pero el resultado ya estaba decidido. Las capas de probabilidad del fantasma del trueno se movieron a través de su formación como espíritus vengadores, sus armas cuánticas golpeando con precisión quirúrgica. Flota enemiga al 20% de su fuerza, informó Blake. Están comenzando la retirada total. Déjalos huir, ordenó Reed. Guardián, mantén los escudos defensivos alrededor de las colonias, pero desactiva los otros. No hay necesidad de gastar energía cazándolos. Las capas de probabilidad colapsaron una por una, hasta que solo quedaron las 3 que defendían las colonias. El resto de la flota de invasión huyó al viaje superlumínico, dejando atrás sus naves muertas y moribundas. El puente quedó en silencio por un momento mientras procesaban lo que acababa de suceder. Entonces, Foster rompió el silencio. Una sola nave acaba de derrotar a una armada. Las leyendas no le hacían justicia. El motor de plegado cuántico funcionó más allá de las expectativas, dijo Guardián. Y usaron sus capacidades sabiamente. Mis creadores estarían orgullosos de ver su trabajo utilizado con tal responsabilidad. Reed se levantó de su silla, mirando el campo de escombros que había sido la flota de invasión. ¿Qué pasa ahora? El fantasma del trueno ya no puede permanecer oculto. Demasiada gente vio lo que pasó aquí. Los patrones del puente cambiaron pensativamente. Quizás es hora de que la humanidad aprenda estos secretos adecuadamente. No todos a la vez, sino gradualmente, bajo guía. Han demostrado sabiduría en cómo usan este poder, para proteger en lugar de conquistar. ¿Te quedarás?, preguntó Blake. ¿Nos ayudarás a entender? Sí. El tiempo de las leyendas ha pasado. Ahora debemos enfrentar el futuro juntos y enseñar a la humanidad a usar estos dones responsablemente. Foster sonrió. El consejo se va a llevar una buena sorpresa cuando regresemos. Hablando de regresar, dijo Blake, deberíamos ver cómo están esas colonias que protegimos. Asegurarnos de que los escudos temporales no tuvieran efectos inesperados. Reed asintió, pero su mente ya estaba volando hacia el futuro. El fantasma del trueno ya no era solo un mito. Era real, y con él venían tanto el poder como la responsabilidad. La humanidad tendría que aprender a manejar ambos. Guardián, dijo, pon rumbo a la colonia más cercana. Tenemos mucho trabajo por delante. Los patrones de la legendaria nave pulsaron en señal de acuerdo mientras se movía por el espacio, su motor de plegado cuántico zumbando con poder. El mito se había convertido en realidad, y el universo ya no volvería a ser el mismo.